Era y no era un hermano acompañándote. Era y no era un hombre perdido en una isla. Era y no era un viejo escribiendo su epitafio. Era y no era un muerto que yacía y no yacía. Era y no era un hombre rascando el pasado en una isla que no aparece en ningún mapa. Estamos a la mitad del 2025, pero creo que puedo adelantar que El año en que hablamos con el mar, de Andrés Montero, va a ser uno de mis libros favoritos del año. En esta novela del año pasado, el autor nos presenta una isla perdida en la costa chilena, que siempre ha vivido aislada y medio ignorada por el resto del país. Un día, poco antes de comenzar la pandemia del COVID-19, el mar anuncia con señales la llegada de un visitante, pero quien llega no es un forastero, sino un hombre que nació y creció en la isla y se fue para no volver sino hasta 50 años después para buscar a su hermano gemelo. En la novela vemos un año dividido por las 4 estaciones en las que Jerónimo, un periodista que ha vivido alrededor del mundo casi toda su vida, vuelve a su pequeña isla de origen y se reencuentra con su hermano gemelo Julián, una especie de patriarca de la isla, un hombre respetado pero huraño y aislado en una casa en el punto más alto de la isla desde que murió su esposa, pero que los isleños siguen mirando con respeto y admiración, sobre todo por las historias que cuenta. Tras 50 años de no verse, el encuentro entre los hermanos es espinoso, pero Jerónimo se ve obligado a permanecer en la isla, pues la pandemia evita que el piloto que lo trajo vuelva por él como habían acordado. Así, Jerónimo comienza a acercarse a los isleños locales y redescubre la isla que amó de niño y dejó, además de reparar poco a poco la relación con su hermano. La novela me encanta, tiene algo que no logro identificar que te enreda en la historia y no puedes dejar de leerla. La mayor parte de la novela la vemos desde la perspectiva de los habitantes de la isla. Personas simples que se reúnen noche tras noche en un barco que encalló en el último maremoto, que lo han adaptado para ser una taberna donde pueden beber y hablar. A través de ellos vivimos el misterio de la relación de los hermanos y el por qué Jerónimo dejó la isla hace años, y Julián, al contrario, jamás ha puesto un pie fuera de la isla. Los isleños ponen en orden la historia de los hermanos y su familia para decidir cuál va a ser la versión oficial de la historia que conservarán en su memoria. No llamaría El año en el que hablamos con el mar una novela de realismo mágico, pero definitivamente tiene pequeños elementos imaginativos y hasta fantásticos, pero nunca cruza la línea de llevar la magia al mundo real. Yo diría que más bien describe la pequeña magia cotidiana de la vida. Un pacto con el diablo que obligó al abuelo de los hermanos a llamar a sus hijos siguiendo las letras del alfabeto para alejar al demonio de su alma, una campana española cubierta de oro hundida en el mar que suena cuando el mar quiere avisar un suceso nuevo, un mar que se prende en fuego y un cementerio sin cuerpos para recordar a quienes reclamó el mar. Andrés Montero toca 2 temas esenciales en la novela, o al menos son los que más resonaron conmigo. La idea de ser y no ser, cómo nuestras decisiones en la vida nos llevan por un camino y llega un punto en el que nos damos cuenta qué diferente pudo haber sido la vida si ese otro yo hubiera tomado otra decisión. ¿Qué es lo que vemos con los hermanos? También creo que explora la idea de que la felicidad puede ser muy diferente para cada persona. Así como Jerónimo fue muy feliz viviendo fuera de la isla y viendo todo el mundo, Julián igual lo fue, quedándose en la isla toda su vida. Además sigue por ese camino una idea del irse de tu lugar de origen, cambiar, volver y darte cuenta que hay una parte de ti que está ligada a ese lugar. Hay palabras, acciones, sentimientos que permanecen ocultos en ti hasta que vuelves a ese lugar, aun cuando pensaste que ya no existían en ti. Sigue siendo de donde eres. El segundo punto es algo muy lindo de la comunidad que se forma a través de las historias y de contar historias. Pareciera que no hay nada más importante para los habitantes de la isla que reunirse a contar, escuchar e inventar historias. De cierta forma, vemos a toda la humanidad resumida en el pasatiempo de los parroquianos del barco taberna de la isla de ponerse de acuerdo para crear una versión oficial de la historia de los hermanos. Al final, eso es lo que hacemos los seres humanos, contar historias. El año en el que hablamos con el mar es una novela lindísima que recomiendo muchísimo para todos los que se van y vuelven al lugar de donde se sienten sí mismos y para los que sienten que ha llegado el momento de contar su propia historia.